¿Cómo están, chicas de cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana hemos estado trabajando el tema nuevamente del cuidado del medio ambiente y como todas las semanas quiero comenzar felicitando a 4 personas que lograron trabajos muy destacados y muy bien desarrollados. Comencemos con la señorita Natalia Alejandro. Esta es una miniatura de su trabajo, el último trabajo. Así es que felicitaciones, Natalia. Son reiteradas veces que te estoy felicitando y es porque semana a semana noto un progreso bastante significativo en ti. Así es que felicitaciones por eso. Felicitaciones a la señorita Thais Reynoso. Acá tenemos miniatura de su trabajo. Me gustó mucho, Thais. Felicitaciones. Felicitaciones a Liz Bustinza. Miniatura de su trabajo. Liz, también son reiteradas las ocasiones en que te estoy felicitando y esto demuestra el empeño y las ganas que tienes por hacer las cosas bien, así es que felicitaciones por eso. Y por último a la señorita Romina Zavala, tenemos aquí miniatura de su trabajo. Felicitaciones a las 4 porque son compañeras que entregaron el trabajo a tiempo, entregaron el trabajo con todas las indicaciones y especificaciones que se señalaron y por demás hicieron trabajos muy creativos, muy atractivos. Recuerden que era una creación poética, así es que todo el lado de la creatividad, de la musicalidad, el hecho de que el párrafo o la estrofa nueva tenga relación con las demás estrofas del poema era muy importante y esas 4 compañeras lo lograron de forma destacada. Felicitaciones a las 4 y en general felicitaciones a todas quienes presentaron la actividad. Hubieron de hecho aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos tenemos que muchas me entregaron el trabajo con todas las indicaciones. Hicieron primero un análisis de los poemas en el cuadro comparativo y luego hicieron su propia estrofa. Algunos detalles que pulir: el hecho de cuidar de repente el uso de rimas. Habían algunas que sí utilizaron rimas, pero en versos muy distanciados unos de otros, lo cual hacía que se pierda un poco el sentido de la misma. Otro aspecto que cuidar era en el sentido de la coherencia, ¿no? Si bien en un texto de corte poético, de corte lírico, es válido invertir de repente el orden de las palabras dentro de la oración, o es válido jugar un poco con las palabras de forma tal que te encaje al final de cada verso cierto sonido para hacer rima. No debemos de perder la coherencia dentro de la estrofa, ¿sí? El texto al final tiene que continuar siendo un texto coherente, un texto que se pueda entender y que tenga relación nuevamente con las estrofas anteriores. Así es que esos han sido los aspectos positivos y aspectos por trabajar de la última semana. Felicito nuevamente a las 4 compañeras, felicito a todas quienes cumplieron con la indicación y sin más que decir, comencemos con las indicaciones para esta semana. Bien. Y esta semana vamos a continuar desarrollando el tema del cuidado del medio ambiente y esta vez vamos a dejar un poco de mirar de forma global la situación medioambiental como lo hemos ido haciendo semanas anteriores, a través de investigaciones, a través de videos, a través de actividades que nos permitían ver el cuidado del medio ambiente como un todo, ¿no? Cómo es que todo el planeta Tierra se está viendo afectado por esta situación. Y vamos a ir un poco más a lo nuestro. Vamos a ubicarnos un poco en nuestro país porque en nuestro país, lamentablemente, tenemos muchísimos problemas de contaminación ambiental. Tenemos problemas de este corte aquí en nuestra ciudad, en Lima. Tenemos problemas de contaminación en la parte andina, en la sierra. Tenemos problema en la selva, con el problema, por ejemplo, del Amazonas. Tenemos, lamentablemente, muchos y diversos tipos de problemas de este corte. Así es que para ilustrar un poco esta situación, vamos a ver el siguiente video.
Ya, nosotros nos encontramos afectados de la reladera número 4, que es del sitio de sector Tacañahue, que es fondo de la comunidad Chachas. Todo este río está afectado, este río se llama Colpamayo, que afecta a toda la población del anexo de Sihuincha, distrito de Choco. Que los señores de la instancia, de cada propietario, nos quedamos muy afectados totalmente con este colapso que ha hecho de la reladera 4, y nosotros pedimos pues que nos pague la reparación civil de todos los afectados del terreno, canales, pastizales, todo, de toda esta área de Colpamayo. Ya listo, el día sábado ha colapsado estos casos que ha suscitado. Nosotros nos dedicamos a nuestros animales y había pérdidas de animales, todo, ¿no? Porque toda esta parte era un bofedal. Y este río está contaminado hasta el río Colca. Y a la seguida los animales estamos botando para el otro lado del daño sucedido, para el otro lado nada más lo estamos atajando para que no haya más pérdidas de animales. Nada, hasta el momento ninguna información nos ha dado la empresa minera y tampoco no recibimos ningún apoyo y nada de parte de la comunidad, tanto de la empresa, nada, absolutamente. Siendo la zona donde están agonizando las truchas a consecuencia del relave. Sabes que aquí nosotros nos encontramos totalmente perjudicados con ese efecto que ha salido de Minas Buenaventura con el colapso del relave. Totalmente todo este río Colpamayo se ha afectado total hasta para nuestros animales, para las truchas. Y en este momento acá tengo una lagunita que criaba 5.000 truchas para sustento de mi familia. Y ahora a este extremo, este caso que ha sucedido, toda esta contaminación ha entrado a esta laguna, ha matado a mis truchitas totalmente y ahora yo para sustentar mi familia. Y la empresa todavía nos quiere echar la culpa a nosotros los casos que ha sucedido, pero eso no debe ser así. ¿Cómo es posible? Hasta este extremo nos está jodiendo acá. Que es mi truchita para mi familia, ¿con qué voy a mantener a mi familia yo? La empresa no nos quiere apoyar en nada. Totalmente nos ignora la empresa, total. No quiere reconocernos con la contaminación que ellos han hecho aquí. Total, así nos afecta, todavía nos quieren echar la culpa a nosotros. Que son esas empresas que quieren hacer todo a su manera, se pasean por sus narices de un campesino por acá. ¿Qué será? Así tantos trochas que están muriendo ya no viven acá. ¿Con qué voy a beber? ¿Con qué voy a hacer sustento a mi familia? Bien, y este video nos ha servido un poco para darnos cuenta de que no es necesario irnos muy lejos para hablar del cuidado del medio ambiente o para tomar ejemplos del cuidado del medio ambiente, porque aquí en nuestro país lamentablemente tenemos muchas de estas situaciones. Como vimos en el video, en Lima hay mucho el problema de la basura, el problema de contaminación sonora. En la sierra de repente podemos tener problema de compañías mineras que se han instalado, y han depredado zonas agrícolas, han contaminado los ríos. En la zona de la Amazonía tenemos derrame de petróleo, muchos y diversos problemas en torno a esta situación. Así es que el trabajo de esta semana consiste en eso. Es un trabajo creativo, como los que me gusta dejarles. Es un trabajo de tipo creativo, pero que también tiene un trasfondo de investigación. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que sus opiniones se basen en investigaciones, ¿sí? Sus opiniones estén respaldadas siempre por una investigación para que ustedes tengan también cierto marco teórico a la hora de opinar. Entonces, el trabajo de esta semana combina un trabajo creativo y un trabajo de opinión. Consiste en hacer una historieta. Una historieta que de alguna forma ejemplifique o ilustre muy bien toda esta situación o este problema del cuidado del medio ambiente en alguna región en específico de nuestro país, ¿sí? Ese es el trabajo de esta semana. Realizar una historieta en torno a una problemática medioambiental que ocurra en alguna región determinada de nuestro país. Para hacer mayores precisiones, me reduzco y comenzamos con las indicaciones de las diapositivas. Bien, y como lo podemos ver en el título de aquí arriba, esta semana vamos a ver o vamos a trabajar el tema de la historieta con tema de el cuidado del medio ambiente, específicamente problemas medioambientales en nuestro país.
Para dar un poco de contexto a lo que vamos a trabajar, veamos un poco el propósito de la clase, la competencia y desempeños que vamos a estar realizando esta semana. Evidentemente, el propósito de la clase es reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, pero teniendo como instrumento o como excusa la elaboración de una historieta. Tenemos como competencia producción de textos escritos y ustedes dirán, Miss, tengo una duda, no se supone que íbamos a hacer una historieta porque dice producción de textos. Y es que la palabra texto, y esto recuérdenlo muy bien, la palabra texto engloba todo aquello de lo que se puede obtener algún tipo de mensaje, todo lo que transmite algún tipo de información. Una historieta puede ser un texto, una imagen puede ser un texto, un audio puede ser un texto, ¿sí? Todo aquello de lo que podamos sustraer algún tipo de información, todo aquello de lo que obtengamos algún tipo de información o mensaje es un texto. Ténganlo presente para próximas sesiones, ¿sí? Por último, desempeño, básicamente 2. Escribe diversos tipos de textos, en este caso una historieta, adecuándose al destinatario, en este caso mi persona y sus compañeras. Y tipo textual, usando estratégicamente registro formal o informal. Esto depende del tono que le quieran dar a su historieta. Si quieren hacer una historieta humorística, de repente será un poquito más informal. Si quieren hacer una historieta con un trasfondo de corte social, de repente será un poquito más formal. Seleccionando el formato, nuevamente el formato ahora es texto discontinuo, historieta, y el soporte. Segundo desempeño, desarrolle sus ideas en torno a un tema, el tema ya se los dije, algún problema medioambiental en nuestro país, al propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito comunicativo? ¿Cuál es la finalidad con la que haces esa historieta? Difundir ese mensaje. Y ampliando información de forma pertinente. ¿En qué momento van a ampliar información? Cuando realicen la investigación de este problema medioambiental, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta sesión y lo que vamos a estar trabajando en esta semana. ¿Por qué se los coloco de esta manera y por qué me parece importante que ustedes lo sepan? Porque quiero que se den cuenta de que los docentes no dejamos actividades simplemente porque, bueno, porque hay que dejarlas, ¿no? Lo que buscamos es desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades en ustedes que más adelante los hagan ciudadanos, pues, valga la redundancia, competentes, responsables, que sepan expresarse, que sepan dar su opinión y que sepan dar solución a los problemas, ¿sí? Esa es la intención de todas estas sesiones. Ahora sí, comencemos entonces con las indicaciones y definitivamente antes de lanzarnos a comenzar con el trabajo de la historieta, tenemos que recordar un poco qué es una historieta, cuáles son sus partes, qué elementos la componen y demás. Así es que comencemos. ¿Qué es una historieta? Una historieta es una historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones. Eso es una historieta, ¿sí? Las historietas de repente podemos verlas de varios tipos. Hay cómics, hay mangas, hay historietas que se componen incluso de una sola viñeta, pero trata de eso, ¿no? Básicamente es una historia que se cuenta por medio de viñetas, es decir, de recuadros pequeños con ilustraciones, ¿sí? Continuemos con los elementos de una historieta. Ya les adelanté uno, ¿no? La viñeta. Veamos la siguiente historieta. Esta es una historieta de Gaturro. Tiene nuevamente que ver con el cuidado del medio ambiente. Así es que comencemos. Primero tenemos aquí en la parte superior el tema de las viñetas. Las viñetas son cada uno de los cuadraditos que componen la historieta, ¿sí? En una especie de secuencia lógica que te van narrando la historia. En este caso, esta historieta se compone de 6 viñetas. Les hago recordar nuevamente, seguro que ustedes ya lo saben, pero no se olviden que las viñetas se leen en sentido horario, ¿sí? Comenzamos de la izquierda a la derecha, izquierda a derecha. Esas son las viñetas. Continuamos con las onomatopeyas. ¿Qué es una onomatopeya? Seguramente lo saben desde primaria. Una onomatopeya es la reproducción de un sonido de la naturaleza o del ambiente. En este caso, por ejemplo, él nos habla en la segunda viñeta de contaminación auditiva, este tipo de contaminación que se da por excesos de sonidos
de sonidos muy, muy fuertes. Y en este caso, por ejemplo, él está en la ciudad y está imitando el sonido de repente de los claxon de los carros, ¿no? Tú, o de la vibración que producen estos aparatos de construcción, ¿no? ¿Sí? Esas palabritas que están insertadas en esta viñeta son onomatopeyas. Tratan de reproducir estos sonidos. Continuamos entonces, definitivamente no puede haber una historieta sin dibujos. Los dibujos son, creo yo, de lo más importante de una historieta. En este caso tenemos varios dibujos, pero principalmente dos personajes, ¿no? Mejor dicho, un personaje principal, el personaje de Gaturro, que es el personaje que vemos recurrentemente en cada uno de los recuadros. Y por último, los globos. Los globos son aquellos apartados que contienen los diálogos o pensamientos de los personajes. Como ustedes ya son chicas de cuarto año de secundaria, estoy segura de que no es la primera vez que trabajan historieta, pero como ya están en cuarto, hay que darle cierta complejidad a este trabajo. Así es que voy a estarle presentando ciertos tipos de viñetas que pueden estar trabajando para que no se queden en el típico formato como el que estamos viendo aquí, el típico formato rectangular con viñetas muy simétricas, sino que hay diferentes tipos de viñetas, hay diferentes tipos de globos, hay diferentes formas de representar onomatopeya, y son elementos que les quiero facilitar para que hagan un trabajo mucho más vistoso, un trabajo que les ayude mucho mejor a expresar el mensaje que quieren transmitir. Comencemos entonces con los tipos de viñetas. Aquí tenemos varios tipos. Tenemos este de aquí, tenemos este que vemos a la mano derecha. Normalmente las viñetas también tienen mucho que ver con la historia que estamos contando y qué sentido le queremos dar a cada uno de los recuadros, a la situación que se está presentando en cada uno de los recuadros. Por ejemplo, en esta viñeta de aquí, definitivamente la acción principal o la más importante se va a desarrollar en la viñeta del medio, que tiene una forma de estrella, una forma muy llamativa. Si fuera una historieta sobre de repente una lucha entre dos personajes, de repente esa parte de la historia en la que estos personajes se enfrentan podría ir en la viñeta del medio, ¿sí? Tal como lo vemos en esta parte. Aquí tenemos otro formato. Por aquí tenemos viñetas que combinan diferentes figuras, figuras geométricas. Tenemos estas de aquí que combinan círculos con rectángulos. Tenemos aquí que presentan 6 viñetas cuadradas, pero medias desordenadas. Estas viñetas, como ven, pueden ayudar muchísimo a transmitir la historia de forma diferente, ¿no? Pueden ayudar como soporte al momento de narrar la historia. Puedes, por ejemplo, se me ocurre, en esta viñeta, puedes de repente contar una historia de cómo se evidencia la contaminación ambiental en diferentes sectores de Lima, por ejemplo, ¿no? Y con cómo todo está muy desordenado. Las viñetas en este caso estarían sirviéndote como soporte para narrar tu historia, ¿sí? Eso es en cuanto a tipos de viñetas. Les voy a dejar las diapositivas anexadas en Classroom, no se preocupen. Continuemos. Así como tenemos tipos de viñetas, también tenemos diferentes tipos de globos. Y los globos, así como las viñetas, tienen también la intención de reforzar el mensaje que contienen. Por ejemplo, vemos por aquí, estos son globos convencionales. ¿Qué quiere decir convencionales? Los globos que usualmente se utilizan al momento de enmarcar diálogos. Pero aquí tenemos otros, por ejemplo, estos de aquí arribita, son globos que transmiten temor, ¿no? Que transmiten miedo. Vemos aquí este otro que representa pánico, ¿no? De repente si el personaje principal está atravesando una situación muy complicada, una situación de persecución, de secuestro, una situación en la que su vida está en riesgo, podemos utilizar este tipo de viñeta. Definitivamente esta viñeta que ya la han visto bastante, que es la de grito, ¿no? Una viñeta con forma media estrellada, que definitivamente ayuda a reforzar el mensaje de que el personaje se encuentra en una situación desesperante. Tenemos esta otra viñeta que es muy utilizada, que fue utilizada en la viñeta de Gaturro.
Y es la viñeta de pensamiento, que es una nubecita. Tenemos por aquí, miren esta viñeta que es de terror, ¿no? Toda media sangrienta, terrorífica. Tenemos por aquí otras viñetas. Miren esta viñeta que es de... es un globo que señala que hay una conversación de varios personajes a la vez, ¿no? De repente todos los personajes dicen lo mismo al unísono, al mismo tiempo. Podemos utilizar esta viñeta. Acá tenemos una viñeta de susurro, ¿sí? Que está, se presenta en líneas punteadas, ¿sí? Vemos entonces cómo las viñetas nos ayudan a transmitir y reforzar nuevamente el mensaje. ¿Por qué es importante utilizar ciertos tipos de viñetas? Porque recuerden que esta presentación es impresa. Esta presentación no es un audio en el que uno, según su entonación, le puede dar cierta intención a lo que el personaje está diciendo, sino que hay que apoyarnos de ciertos elementos gráficos para lograr este cometido, ¿no? Para lograr ser lo más fiel posible a los sentimientos y pensamientos que expresan los personajes. Continuamos entonces con los tipos de onomatopeya. Los tipos de onomatopeya estoy segura que ya lo han visto muchísimo desde primaria, pero es importante, nuevamente en una historieta, que es un medio gráfico, ver cómo podemos insertar estas onomatopeyas también de forma gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos algunas viñetas de explosiones, ¿no? Boom, bam, ¿sí? Son viñetas que están enmarcadas también con una tipografía especial, es decir, con un tipo de letra especial. Son definitivamente letras más grandes que las letras que vas a utilizar normalmente para el diálogo. Y esto da también la impresión de que el ruido que estás reflejando, que estás tratando de retratar, es muchísimo más fuerte y predomina por sobre el diálogo que está sucediendo entre los personajes. Tenemos aquí otro que es zap, de repente es para una especie de golpe. Tenemos esta que dice pum, ¿no? Que de repente es para un tipo de caída. Por aquí tenemos el de risa, ¿no? Ja, ja, ja. Tenemos este otro que dice bam, de repente para una explosión. ¿Sí? Son diferentes tipos de onomatopeyas y diferentes formas de representarlas. ¿Para qué? Nuevamente, para reforzar el mensaje, para llenar de intención eso que quieres transmitir. ¿Sí? Entonces esos han sido los tipos de onomatopeyas, los tipos de globos de diálogo. Miren, por aquí hay un globo, se me pasó, un globo de pregunta, ¿no? Cuando quieres expresar que el personaje es este tipo de incertidumbre, este tipo de duda, sin decir nada, ¿no? Simplemente que el personaje se queda pensativo. Tenemos también tipos de viñetas. Y ahora vamos con las indicaciones propiamente para el trabajo. Anteriormente, para textos escritos o diferentes textos que me han presentado, les he pedido una especie de planificación previa a lo que van a hacer. ¿Qué es una planificación? Es ese espacio en el que ustedes se sientan a pensar qué es lo que van a dibujar, qué es lo que van a escribir y en dónde van a recolectar la información que les digo, se van a aventurar a buscar. Por ejemplo, tenemos este recuadro, que es el que, como les digo, me van a presentar, donde tenemos cuatro apartados de información que yo necesito de ustedes. Número 1 dice nombre de la región, de qué región vas a hablar, costa, sierra, selva, provincia del Callao, de qué departamento en específico vas a hablar en tu historieta. De repente encontré una noticia impactante sobre el derrame de petróleo en Amazonas. Colocarás ahí el nombre de esa localidad. Punto número 2 dice ideas puntuales que expliquen los efectos del cambio climático en la región. Ideas puntuales. En un par de oraciones muy precisas, cuéntame qué es lo que está ocurriendo, cuál es la problemática medioambiental que existe en esta región en específico. Punto número 3, explicación sobre cómo se ha producido el deterioro del ambiente
de la región investigada por efectos del cambio climático. Ya me contaste el problema, ahora cuéntame cómo es que sucedió ese problema. Porque la naturaleza, pues la naturaleza es sabia, la naturaleza sabe cómo regenerarse a sí misma. Definitivamente, para que haya un deterioro medioambiental, de repente ha tenido que incurrir la mano del hombre, de repente problemas de compañías mineras, ¿no? Problemas de irresponsabilidad de las personas que viven en esta comunidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es lo que me preguntan en el apartado número 3. ¿Cómo es que sucedió este problema? Y punto número 4 dice prácticas tradicionales o modernas que se han implementado para contrarrestar o prevenir los efectos del cambio climático en la región investigada. Por ejemplo, ahora en cuarentena he estado viendo algunos documentales interesantes que trataban acerca de cómo algunas personas, si bien hay personas que lamentablemente han contribuido mucho al deterioro del medio ambiente, hay también personas que se han puesto manos a la obra en el problema y han generado ciertos proyectos de repente de reforestación. De repente había mucho este problema de la minería ilegal, entonces hay empresas que están tratando de promover lo que es la minería responsable. ¿Qué es lo que se está haciendo en esta región para combatir este problema, esta situación? Ahora, toda esta información, toda la información expresada en este recuadro, ustedes la van a transmitir por medio de una historieta. Como de repente su historieta trata de dos compañeros que se encuentran después de mucho tiempo, hablan de sus vacaciones y uno le dice que se fue a la Amazonía, pero que tuvo una experiencia desagradable porque vio este problema. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La idea es que su historieta cuente de la forma más creativa que a ustedes les parezca todos estos aspectos que se han tocado en este cuadro de planificación, ¿sí? Nuevamente les repito, me gustaría, es requisito que este cuadro esté anexado a su historieta. Es decir, que el día que envíen su historieta por Classroom, me envíen también en un documento aparte este cuadro para yo también poder ver la información que han buscado y darme también cierta idea sobre de qué va su historieta, de qué va su trabajo. Continuemos entonces con las indicaciones para el trabajo. Aquí voy a sugerir algunas páginas, lo voy a hacer al final de este clip. Vamos a continuar entonces con qué aspectos se van a evaluar. Primero, cumplimiento de las indicaciones. Ustedes ya saben las indicaciones. Indicación número 1, el trabajo se entrega hasta el sábado al mediodía, dentro del tiempo. El trabajo que se tiene que entregar son básicamente dos actividades. Primero, la planificación, que es ese cuadrito de 4 puntos que les mostré. Y segundo, su historieta propiamente. Viñetas, mínimo 6 viñetas. Si desean hacer más de 6 viñetas no hay ningún problema, pero yo creo que para explicar todos los puntos que hemos visto de la planificación, mínimo van a ser necesarias 6 viñetas. Tercer punto, la creatividad. Ustedes pueden hacer la historieta si desean a mano, si desean pueden utilizar algún tipo de página web que ahorita les voy a sugerir, ¿no? La idea es que el trabajo denote creatividad y denote muy bien el siguiente punto, que es el contenido, ¿no? Que también está expresado o están expresados todos los puntos de la planificación en la historieta. Y por último, el uso de elementos. ¿Cuáles son los elementos que hemos estado viendo? Básicamente viñeta, onomatopeya, uso de dibujos, uso de globos de pensamiento, globos de diálogo, globos para expresar miedo, globos para expresar sentimientos diversos. ¿Sí? Esos son los 5 aspectos que se van a estar evaluando en su presentación. Y ahora sí vamos con las recomendaciones de algunas páginas web. Creo yo son bastante sencillas y les pueden ayudar en la presentación de su historieta y para conocer también nuevas herramientas digitales que nos ayuden en este tipo de trabajos. Muy bien, y la primera página, que es en realidad una página que ya les he sugerido anteriormente, es Canva. Ustedes saben que ya les he sugerido esta página en otra ocasión, me parece que fue cuando tuvieron que hacer un afiche respecto a su persona, ¿no?
En esta ocasión Canva también nos facilita plantillas diversas para historieta. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos cuando hicimos el afiche. En esta partecita de la lupa del buscador colocamos historieta, ya lo hice previamente, y nos generan diversas plantillas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos varias, ¿no? Diferentes plantillas con diferentes tipos de viñetas. Definitivamente no es obligatorio que utilicemos las mismas imágenes, pero definitivamente estas plantillas nos ayudan un poco mejor a organizar los contenidos, ¿no? Ya nos facilitan un poco el proceso de crear las viñetas, de alinear todas las viñetas una consecutiva a otra, sino que ya nos dan una plantilla y nos ofrecen ya ciertas herramientas que nos sirven como pauta para comenzar nuestro trabajo. Recuerden que cada uno de los elementos de las viñetas, por ejemplo, voy a ampliar una sugerida, pueden ser cambiados y pueden ir explorando en la parte izquierda de su pantalla los diferentes recursos que la plataforma posee. Por ejemplo, aquí podemos modificar el texto, por ejemplo, el problema en la Amazonía, ¿sí? Y aquí de repente en esta sección podemos considerar otros elementos según sea mi necesidad, ¿no? Aquí está, aquí tenemos elementos predeterminados. En la parte de arriba del buscador podemos de repente insertar o buscar que nos brinden algunos otros dibujos que necesitamos. Podemos insertar la palabra río y nos va a salir imágenes referente a eso. Podemos insertar la palabra bosque y nos van a salir imágenes de eso. Tenemos aquí la carpeta fotos. Van a ver mis fotos. ¿No? La carpeta fotos, donde pueden ustedes subir sus propias fotografías o imágenes que descarguen de Google para insertarlas en sus viñetas, ¿sí? Y tiene diversos elementos, tiene vectores, tiene globos de diálogo muy diferentes como los que les he ido mostrando, así es que creo que va a ser bastante interesante. Y la segunda herramienta es Pixton. Me parece, según he hablado con la profesora de AIP, que esta herramienta ya la utilizaron el año pasado o que ya tienen cierta noción de cómo utilizarla. Pero de todas maneras les recuerdo el nombre de esta página. Es Pixton. En este caso ustedes elegirían la versión for students, o sea, para estudiantes, que básicamente les da cierto tipo de facilidades. De repente les da viñetas que pueden ser más fácilmente adaptables, ¿no? ¿Quién va a estar utilizando? Yo mismo. Y aquí les van a facilitar diversas opciones. Me parece que les piden, claro, y aquí ustedes harían el registro. Les piden entrar por alguna cuenta de correo. Ustedes ya estarán ingresando y exploren las opciones que tiene esta página. Son bastante fáciles, son bastante intuitivas al momento de utilizarlas, así es que creo que no van a tener problema. Por ejemplo, aquí dice Make My Avatar, ¿no? Van a crear su personaje. Aquí tienen opciones, por ejemplo, yo quiero que mi personaje sea un adolescente, ¿no? Y aquí van a ir seleccionando cada una de las opciones. Esas son dos herramientas que yo creo son bastante intuitivas, bastante fáciles de utilizar. Cuando digo intuitivas me refiero a que es bastante obvio dónde se encuentran cada uno de los elementos que necesitan, ¿no? Es bastante obvio dónde puedo yo ubicar el apartado para pegar imágenes, donde yo puedo ubicar los recuadros de diálogo, donde yo puedo ubicar el apartado de texto, ¿no? Son bastante intuitivas en ese sentido. Así es que esos han sido las dos plataformas que les recomiendo para este trabajo en específico. Si es que tienen alguna otra sugerencia, definitivamente lo pueden utilizar. Lo que yo les recomiendo es que, como son imágenes, texto, plantillas de fondo, es que al momento que me entreguen su trabajo me lo entreguen en formato PDF para que todo quede como una sola foto, para que no se mueva nada y para que yo pueda ver tal cual el trabajo que ustedes enviaron, ¿sí? Sin ningún problema.
Así es que eso es todo por esta semana. Esas son todas las indicaciones para el trabajo de esta semana. Recuerden también que no es necesario utilizar necesariamente una herramienta digital. De repente ustedes son muy buenas dibujando y se les facilita mucho mejor hacer el trabajo de forma física por medio de dibujo. No hay problema, también lo pueden hacer a mano, pero traten de entregarme una imagen donde se pueda visualizar bien cada uno de los elementos de la historieta. Recuerden, la historieta mínimo son 6 viñetas, pueden ampliarlo con tal que se logre el cometido de retratar muy bien el contenido, es decir, exponer muy bien el problema de medio ambiente que está ocurriendo en alguna región de nuestro país. Eso es todo por esta semana. No se olviden que tanto en el canal como en la plataforma Classroom les he subido un nuevo video de ortografía y redacción con un pequeño cuestionario. Es el segundo y el último de este mes, así es que pongan su mayor esfuerzo, vean el video completo y sin más ni menos nos vemos la próxima semana. Espero con ansia sus trabajos, ustedes saben que tengo altas expectativas por ustedes, así es que nos vemos con mucho entusiasmo el próximo martes.